tener esta posición para poder querer introducirse un poco más en esto de la electrocardiografía. Ciertamente para mí es una satisfacción muy grande porque, bueno, no hagan cálculos por favor, pero más o menos hagamos 31 años que estaba en el lugar de ustedes. Vamos a ver algo de, como usted hizo referencia a una revisión sobre la anatomía y fisiología del corazón, de un modo muy sencillo y rápido, vamos a tratar de que sirva de base para lo que quisiera hablar en lo que viene. Más o menos cuánto tiempo me da antes de evitar el suicidio en masa, ¿no? ¿Qué tiempo tiene? Estamos en 9:20. Esta hora termina a 10:30. Vamos a tratar de hacerlo rápido, como escucho que hablan portugués, rápido como Ayrton Senna, ¿no? Vamos a ver. El examen clínico en un paciente que se supone que tiene una cardiopatía va a tener el básico, el inicial, por lo menos estas 4 partes para recordar. No voy a hablar, ustedes ya saben sobradamente el valor de la anamnesis y el examen clínico, pero vamos a hablar más algo de la electrocardiografía y obviamente también de una placa de tórax. Pero vamos a ver ahora sobre el electrocardiograma. Esta es una placa de tórax normal, un frente, un perfil, pero vamos a ir viendo a ver las partes que corresponden, cuáles son los componentes del sistema eléctrico del corazón. Uno de ellos es el nódulo sinusal, que es la porción más alta del sistema de conducción, donde se inicia la actividad de la exploración cardíaca. Luego le siguen los haces internodales, llega el estímulo a la unión aurículo-ventricular, pasa a las de His, a las ramas derecha y izquierda de las y luego al sistema de His-Purkinje. Este es un diagrama antiguo de cómo empezó, ¿no? Casi debe ser como unos 105, 110 años, este modelo diferente a lo que tenemos ahora. Bien. Entonces, este es el esquema que les mencionaba sobre la anatomía básica del sistema de conducción. Entonces, el estímulo empieza en el nódulo sinusal. Ustedes recuerden que el nódulo sinusal es la estructura que tiene un mayor automatismo, a partir del cual se va a iniciar la despolarización cardíaca. Y tiene una función, ustedes recuerdan las funciones intrínsecas del corazón, cuáles son las propiedades del corazón. ¿Alguien quiere recordarlas? Automatismo, excitabilidad, conductividad, refractariedad, inotropismo. En cuanto a lo de inotropismo, no cabe acá para el corazón porque el sistema eléctrico no tiene fuerza contraria. Pero entonces, el automatismo, que es el que va a regir la función del nódulo sinusal, porque es el primero que se despolariza y a partir del cual se va a continuar la excitación del corazón. Nos tenemos aquí. Bueno, entonces el nódulo sinusal se despolariza, pasa a las aurículas y se va a llegar hasta la unión AB por los haces internodales. En el His-Purkinje luego se continúa por los haces de las de His, la rama derecha y la rama izquierda, que van a determinar la contracción de los ventrículos. Bueno, aquí deberíamos ver la onda P, que es responsable, o la expresión, perdón, de la contracción, la despolarización auricular. Luego hay un silencio en el paso a través de la unión aurículo-ventricular, que es el intervalo PR, y luego la despolarización de las fibras de Purkinje finalmente va a reflejarse en la contracción del corazón, y esto se inscribe como el complejo QRS. Finalmente, la última porción del trazado corresponde a la repolarización de los ventrículos, que se expresa en el segmento ST y la onda T. Un recuerdo de cuál es la secuencia del ciclo cardíaco. Empecemos viendo la contracción auricular, la repolarización auricular. Ustedes saben de que merced a la contracción auricular se abren, un poquito antes se abren las válvulas auriculoventriculares. La contracción auricular viene a hacer que se llene con mucha más cantidad de sangre. Los ventrículos aportan aproximadamente el 20% del volumen telediastólico, la contracción auricular. Luego se cierra, cuando se empieza a contraer, se cierra las válvulas auriculoventriculares, aumenta la presión en la cavidad ventricular. Cuando se supera la presión aórtica
la que está ejerciéndose en los ventrículos, se abren las válvulas sigmoideas pulmonar y aórtica y se vacía el contenido hacia el territorio arterial. Pulmonar a la derecha, aórtico a la izquierda. Esto se refleja en este gráfico que estoy mostrando acá. Entonces vean la contracción que hace que se llene un poco más de sangre en los ventrículos, aumenta la presión en la cavidad ventricular, se supera esta presión al de la aorta, se abre la válvula sigmoidea, se vacía el contenido, termina de vaciarse el contenido de los ventrículos, se produce el cierre de las válvulas sigmoideas, en consecuencia el segundo ruido cardíaco, y así el ciclo continúa hasta cuando nos dicen, ay, tan bueno que era, tan bien que estaba, ¿no? ¿Cuáles son los datos del nódulo sinusal? Los datos macroscópicos, ustedes recuerdan de que está localizado en la porción derecha de la vena cava superior, cerca a la desembocadura de la vena cava superior, en la cercanía a la pared lateral derecha de esta aurícula, y tiene tres grupos celulares. Los que más interesan para este caso son las células P, son las que tienen mayor automatismo como marcapasos, y son las que tienden a disminuir con el paso de la edad. Su presencia como nódulo sinusal se reconoce más o menos a las 11 semanas de gestación. Si bien es cierto de que ya hay actividad cardíaca mucho antes, sobre todo eso lo saben las mamás, las mujeres que tienen un hijo, que más o menos a las 4, 5, 6 semanas ya se puede escuchar la actividad cardíaca, pero no corresponde a la despolarización del nódulo sinusal. Un dato que me gustaría que recuerden es de que la irrigación del nódulo sinusal, más o menos en un poco más de la mitad de las veces, 50-60%, corresponde a la coronaria derecha. Es una zona muy ricamente inervada tanto por nervios simpáticos cuanto parasimpáticos. Luego vienen, con lo que les mencionaba, los haces internodales, no voy a detener mucho en esto. Puede pasar directamente a la unión auriculoventricular, ¿sí? Que es la zona en la cual la velocidad de conducción disminuye notablemente porque es una forma de proteger a los ventrículos de actividades auriculares de alta frecuencia. Esto es normal que sea así. Y el caso más frecuente sería en lo que es patología clínica, en la fibrilación auricular, una arritmia en la cual las aurículas están activándose más o menos entre 300 y 500 veces por minuto. Figúrense que si las 300 veces pasasen a los ventrículos, rápidamente, en pocos segundos, habría fibrilación ventricular y muerte. El nodo auriculoventricular o unión AB es el que protege a los ventrículos de este tipo de taquiarritmias. La irrigación de la unión auriculoventricular corresponde aproximadamente del 85%, las veces 90%, a la coronaria derecha, el resto a la arteria circunfleja. Vamos a ir más. Y lo que quisiera que recuerden de este cuadro es de que la velocidad más lenta dentro de lo que es la unión auriculoventricular está en una porción que es la porción compacta, que es un tanto, es la parte intermedia. Una es la zona penetrante, que está más cerca de las de His, y otra en la parte donde se está uniendo a los haces auriculares. La porción compacta es donde es mucho más lenta aún la velocidad, que es casi 50 minutos por segundo, en relación a casi 200 de la unión AB. Pero vean de que en el His-Purkinje la velocidad llega casi a 3.000 a 4.000 milímetros por segundo, o sea, 3-4 metros por segundo en esta zona. Y aquí es mucho, mucho más lenta. Bien. Vamos entonces a recordar. La sangre está en la cavidad auricular, estamos para empezar el ciclo cardíaco. Cuando se contraen las aurículas, se inscribe la onda P. Mientras tanto, el estímulo eléctricamente está pasando por la unión AB, el His-Purkinje, sus ramas. Cuando se despolarizan el His-Purkinje, esto va a favorecer la despolarización ventricular y en consecuencia la contracción de los ventrículos, con lo que, hemos visto, aumenta la presión intraventricular, se supera la presión aórtica y la sangre pasa hacia el territorio aórtico. Ahí vemos cómo se inscribe el complejo QRS. ¿Sí? Luego viene la fase de relajación ventricular. Mientras tanto, la aurícula se fue llenando gradualmente de sangre mientras todos estos eventos estaban pasando en la cavidad ventricular.
Yo creo que con esto, en cuanto a fisiología y anatomía básica del corazón, estamos bien. ¿Ustedes ya se hicieron el electrocardiograma alguna vez? ¿Hicieron ustedes en la práctica? Todavía no. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver. Este es un electrocardiograma que llamaríamos normal. ¿Sí? Vamos a ver, veamos acá en la derivación que se llama D2. Esta es la onda P, la primera onda, el intervalo PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Y se hacen 12 derivaciones. Vamos a ver un poco más en detalle después. ¿Sí? Yo quisiera que recordemos este otro esquema que me interesa en lo que es función, una parte de las cosas, de la función del corazón. Ustedes recuerden de que les mencionaba de que tanto la unión auriculoventricular como el nódulo sinusal tienen una fuerte inervación simpática como parasimpática. Y para darle un tono práctico a esto, hay personas digamos, que tengan 60, 70, 80 años por ahí, pueden tener un desmayo. Tienen un desmayo y el lugar, digamos, el habitual, sobre todo las señoras, ¿no?, que hacen esta labor, es de que dicen, doctor, consulta, dice, estaba tendiendo la ropa y ahí me mareé y me caí. ¿Por qué será? Una razón puede ser esta. El seno carotídeo, que está en la bifurcación de la carótida primitiva, más cerca de la carótida interna, cuando uno extiende el cuello, y peor aún si además de extensión y rotación, es fácil que se comprima el seno carotídeo. Entonces, ¿cómo uno puede repetir ese fenómeno de forma controlada? Acuesta al paciente que viene con ese antecedente y lo que se hace sería ejercer una presión sobre esta estructura que tiene este mecanismo. Las fibras vagales del noveno par craneal, ¿cómo es el noveno par? ¿Cómo se llama también? El glosofaringeo va a llegar hasta el núcleo que está en el bulbo, el núcleo del tracto solitario. Luego por neuronas intercalares de primer orden se va a hacer sinapsis con el núcleo dorsal del vago. Toda esta zona tiene fuerte contenido vagal. De aquí es el origen real del décimo par craneal, el cual ejerce el efecto vagotónico sobre una parte de las cosas que vamos a ver ahora, que es el nódulo sinusal y la unión auriculoventricular. De forma que haciendo esta presión sobre esta zona, hace que se desarrolle este asa, seno carotídeo, corazón, de forma que la frecuencia cardíaca, que era, digamos por caso, 60, 70 por minuto, haciendo esta actividad o esta práctica, esta maniobra, se puede desencadenar periodos de frecuencia cardíaca mucho más lenta y uno puede ver si evidentemente la persona que tenía el episodio sincopal asociado a extensión de la cabeza y rotación del cuello, puede haber sido esta una de las causas. Entonces, parte del conocimiento de la fisiología de la anatomía cardíaca tiene su valor cuando estamos viendo un enfermo. Bien, vamos a pasar a otra. Ustedes, por favor, tengan la tranquilidad de interrumpir, preguntar. Yo estoy queriendo ayudarles en lo que el tiempo me permite. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Entonces, vamos a ver ahora algo del electrocardiograma, que es, digamos, la razón tanto de mi presencia acá. El electrocardiograma es un registro gráfico de la actividad cardíaca. Durante el ciclo cardíaco se van generando permanentemente señales eléctricas en todo momento. La aurícula tiene su momento de contracción, de relajación, mismo los ventrículos, y como ocurren de forma secuencial, a veces simultánea, todo esto se puede registrar en el electrocardiograma con un aparatito que es el electrocardiógrafo. Y para eso nosotros necesitamos un equipo que tiene un cable paciente, los que ya que han hecho esto conocen, que tiene 4 electrodos
que van a las extremidades y electrodos que también van a la región precordial, dependiendo de cuán caro es el equipo que tengamos, o tiene un electrodo o tiene 6 electrodos que se ponen sobre la superficie del tórax. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, es un equipo uno modesto relativamente y otro un poco más complicado, ¿no? Aquí están los cables y aquí las pinzas que van a los brazos y piernas y los electrodos que van a la región precordial, los chupetes que van a la región precordial. Todo esto se hace se registra en un papel que va milimetrado y cada 5 milímetros, tanto en sentido vertical cuanto en sentido horizontal, viene con una rayita más gruesa. Siendo que la velocidad habitual es 25 milímetros por segundo, ¿sí? Entonces, y siendo que el papel es milimetrado, vean que acá estamos mostrando un cuadradito de estos chiquitos, ¿sí? Acá tenemos a esta velocidad un segundo. Entonces, 25 milímetros es la velocidad habitual de registro. ¿Cómo se ponen? Sí, sí, señor. Toda línea horizontal equivale a tiempo. A ver, muy bien. En sentido horizontal, el papel corre a 25 milímetros por segundo, ¿no? Entonces, en consecuencia, en sentido horizontal hablamos de tiempo, muy bien la pregunta, y en sentido vertical hablamos de voltaje. ¿Sí? Entonces, acá es tiempo, en este sentido. Entonces, siendo que 25 milímetros es un segundo, un cuadrado de 5 milímetros viene a ser una quinta parte de eso, que sería 0,20 segundos. Y un cuadrado chiquito, perdón, un milímetro en realidad, en sentido horizontal, viene a ser 0,04. Valga la pregunta del doctor para hacer esta aclaración, esta ampliación. Entonces, un milímetro, 0,04. 5 milímetros, esto por 5, que sería 0,20. Y 25 milímetros, un segundo. Cuando hablamos en electrocardiografía, que viene a ser el caso, siempre se habla en segundos. Cuando se habla en electrofisiología, se habla en milisegundos. Nosotros vamos a usar, como corresponde a esto, en segundos, ¿sí? Entonces, ponemos los electrodos en brazos y piernas y los electrodos también en la región precordial, y luego todo viene a una central que se llama central terminal de Wilson, que no viene al caso explicarla ahora, es una cuestión eléctrica, pero todos confluyen en esa zona, ¿sí? Y eléctricamente, cuando estamos registrando con el aparato, hay una, dependiendo, como les decía, de la calidad de nuestro equipo, pensemos que el equipo tiene un solo canal, ¿no? Que hace una derivación de las 12 que se hacen, una derivación por vez. La primera derivación que viene en ese orden es la derivación de 1. Y esto es se usa eléctricamente, el aparato ya está programado de tal manera que registra el potencial de lo que hay entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Entonces, la corriente va a fluir en ese momento, el registro de la actividad de brazo derecho a brazo izquierdo, de negativo hacia positivo. En la derivación D2 se registra el potencial que se está presentando entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Y cuando hacemos el registro de D3, el potencial de brazo izquierdo hacia la pierna izquierda. Entonces, ¿cómo se llama, amigo, usted? Carlos. No le pido que piense, sino que nada más me diga con un ojo, cuánto tiene de longitud esto que usted ve que se mueve. ¿Qué? ¿Cuánto ve cuál es el tamaño de esto? El diámetro. ¿La mano? Sí, el tamaño. ¿Cómo ve usted? Digamos 10 por 10 centímetros, ¿puede ser? No. Sí. Tápese un ojo y usted ve solamente así. Ahora, ¿cómo ve mi brazo? 6, 8. Posiblemente unos, no sé, 60 centímetros puede ser, pero así usted lo ve solamente 10 por 10, ¿no? 10 y 10. Aí tá falando com o comprimento da mão já.
Pero lo que estoy queriendo decir es de que una derivación sirve para ver al corazón de diferentes lugares. Si yo le digo a usted que tengo 2 orejas, ¿usted me cree así? No. No, muy bien. Ahora, Sí. ¿usted cree que tengo oreja derecha? No. No lo sabe. Una derivación viene a ser así. Usted ve en las 12 derivaciones que vamos a ver ahora, cada derivación va a ver desde diferentes lugares al corazón, sin decir que tiene o no tiene otra cosa. Cuando vemos la derivación D1, vemos esta dirección de la corriente. El corazón está al medio. Cuando vemos D2, vemos desde otro lugar. Cuando vemos D3, vemos desde otro lugar. Y esto estamos hablando de derivaciones bipolares, ¿sí? En 2 polos, en el cual el polo positivo está en el brazo izquierdo. En la derivación D2, el polo positivo está a la izquierda, entonces ve cómo la corriente fluye desde ese lugar. Y en la derivación D3, el polo positivo está en la pierna izquierda. O sea, vamos a ver la dirección hacia donde se dirige. ¿Sí? Nuevamente usemos estas derivaciones. Póngase, por caso que usted está en esta esquina, usted ve venir, digamos, un camión de allá hacia acá. Si usted ve, nada más utiliza el ojo, no la inteligencia, usted ve que el camión como que crece de tamaño, ¿no es cierto? Bien, eso sería una onda positiva. Lo que se acerca a un electrodo es positivo y eso se registra como una onda positiva. Si el camión se va de donde usted está 100 metros para allá, el camión no pierde tamaño, ¿sí? Lo que hace es perder tamaño para su vista. Se registra como una onda negativa. Y a esto viene lo de las derivaciones. Cuando la actividad eléctrica se aleja del electrodo explorador, del polo positivo, se ve como una onda negativa. Y cuando se acerca, se ve como una onda, perdón, cuando se acerca es una onda positiva, cuando se aleja, una onda negativa. Las otras derivaciones son las que se utilizan, se conocen como unipolares, en el cual el polo positivo está en el brazo derecho, ABL está en el brazo izquierdo y ABF en la pierna izquierda. Son otras 3 derivaciones. Entonces ahí vamos a construir parte de los ejes que se llama el sistema triaxial. Entonces, en el cual D1 tiene su lugar en este sistema en 0 grados. D2 está en más 60 y D3 en más 120. ¿Sí? D1, 0, D2 más 60 y D3 más 120. Lo que está en la mitad es positivo y lo que está en esta otra mitad superior tiene polaridad negativa. Entonces vemos el sistema ya hexaxial, o sea, con 6 ejes en los cuales tenemos menos 30 ABL, D1 0 grados, D2 más 60, ABF más 90, D3 más 120 y ABR más, menos 150. Vamos entonces a los electrodos que pusimos en la región precordial. En el cuarto espacio intercostal, 1, 2, 3, 4, a la derecha del esternón va B1, a la izquierda, a la misma altura, va B2, línea medio clavicular y quinto espacio intercostal, B4 y en una posición intermedia a B2 y B4 va B3. Línea auxiliar anterior B5 a la misma altura y línea auxiliar media B6. Ahí tenemos las 6 derivaciones precordiales. Aunque actualmente se hacen derivaciones derechas y también otras veces las derivaciones posteriores que vendrá para otra oportunidad de esto. Entonces ahí tenemos las 12 derivaciones con las cuales se hace un electrocardiograma. 3 bipolares, 3 unipolares y 6 precordiales de B1 a B6. Entonces nuevamente esta es la imagen de un electrocardiograma normal. Son las bipolares, las unipolares precordiales de B1 a B6
Y habitualmente los equipos registran también una tira de arriba. Bueno, acá vamos a ir. Bueno, esta es la figurita que lamentablemente se salió cortada hace un momento. Vean entonces, despolarización del nódulo sinusal, contracción auricular, onda P, el pasaje a través de del nodo AB y las ramas, el intervalo PR, la despolarización ventricular, complejo QRS, ¿sí? Se activa el nódulo sinusal, se despolarizan las aurículas, onda P, pasa por el His-Purkinje, intervalo PR, se despolarizan los ventrículos, complejo QRS. Se repolarizan los ventrículos y es la onda T. Este sería un registro en D2, un registro largo, que corresponde de esta manera. Despolarización auricular. Este es un diagrama de escalera de Lewis, es útil para entender las arritmias. Pasaje por His-Purkinje, la unión AB y la despolarización ventricular, el complejo QRS. Vamos a recordar entonces nuevamente las partes, los complejos, segmentos ondas que tienen un electrocardiograma. La onda P es la primera en aparecer, es una onda de configuración redondeada que precede a lo que es el intervalo PR, que va del inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. La despolarización ventricular es el complejo QRS. Luego el punto J es la unión, el punto de unión entre el complejo QRS y el segmento ST. El segmento ST es lo que sigue al complejo QRS y luego viene la repolarización ventricular como onda T y onda P. Vamos a ver en detalle todo esto. Entonces les he mencionado que la onda P es la expresión de la despolarización de ¿qué cavidades? Auriculares. Muy bien. Entonces tiene una duración entre 0.06, que sería en cuadraditos ¿cuánto? O en milímetros. 1,5, ¿no? Porque 1 milímetro es 0,04. 0,06 es 1,5. Hasta 0,12. Casi 3, ¿no? Un poquito menos de 3. Entonces, desde el inicio de la onda P hasta el final. Hay unas P que son positivas, acuminadas, y este es anormal, bifásicas positivas, negativas, melladas con una muesca de mayor duración además, o negativas si va para abajo. La otra cosa que tenemos que ver es el intervalo PR. La duración del intervalo PR, o sea, la conducción entre que se inicia la despolarización auricular hasta el inicio de la activación ventricular, no debería superar los 0,20 segundos. ¿Sí? Y debería estar a la misma altura de las otras líneas de referencia que vamos a ver en detalle. ¿Cómo es esto del PR? El PR, como nos interesa solamente la duración, podemos hablar de PR normal, 0,12, 0,20, de PR corto, si es menos de 0,11 o menos, que está generalmente asociado a una enfermedad, por lo menos una patente que se conoce como síndrome o patente de Wolff-Parkinson-White o síndrome de Wolff-Parkinson-White, dependiendo si hay síntomas y demás. O el PR puede estar largo, más de 0,20, en este caso es 0,30 segundos, que está hablando de qué? ¿De qué estará hablando un PR largo? ¿Qué estará siendo la expresión? Enlentecimiento, una conducción lenta entre qué y qué. No dos sinusales, no, entre las aurículas y los ventrículos. Puntualmente, después vamos a ver por qué tiene es porque no necesariamente el nódulo sinusal es el responsable de la contracción auricular, sino la onda P es la expresión de la despolarización auricular. Entonces, si vemos que el intervalo PR es más de 0,20, debo decir, a ver, pensemos, esta es la aurícula, esta sila, y esta otra, los ventrículos. Si normalmente debo pasar de aquí hasta ahí, como mucho, 0,20 segundos, entre la contracción auricular y la contracción ventricular. Entonces, unión auriculoventricular,
el tronco de la tejiz o las ramas están teniendo algún grado de enlentecimiento. Entonces hablamos de algún grado de bloqueo aurículo-ventricular. Lo que viene son los complejos QRS. Y en cuanto a voltaje o altura, deberían ser en las derivaciones periféricas más o menos unos 12 milímetros. ¿Sí? Y en las precordiales más o menos 18 milímetros. Digo más o menos porque no hay una cuestión de estándar fija que diga debe ser hasta tal cosa. ¿Sí? La polaridad del QRS debería ser positiva en B5 y B6 y B1. ¿Por qué? Porque el corazón se despolariza de esta manera, de derecha hacia izquierda. ¿Sí? Entonces, D1 está aquí, B5, B6 está acá. Si algo se acerca a esta derivación, debería verlo como positivo. ¿Y cómo debería verlo en ABR? Negativo. ¿Por qué? Porque se está alejando de ABR. ¿Sí? Muy bien. ¿Y la duración cuál es? Más o menos 0,6, lo más cortito, sobre todo en los niños, y no debería superar los 0,10, o sea, sería 2 milímetros y medio, ¿no es cierto? ¿Cómo se denominan esto de las ondas del complejo QRS? Cuando hay una onda R chiquita, se escribe así, es un RS, R pequeñita y S profunda. Cuando la R y la S son altas, en cuanto a voltaje, alta, profunda, RS mayúsculas. Este es una R alta y S minúscula, como se ve ahí. Aquí hay una onda Q, que es una onda negativa, una onda R que es alta y una S minúscula, de esta manera, QRS. En este caso, solamente en la última hay una onda R, porque no hay ni onda negativa, que es una onda Q, no, ¿sí? Ni una onda S. Acá vemos que hay el inicio es una onda Q y una onda R alta. Acá no hay onda positiva. La onda positiva es una onda R, las ondas negativas son ondas Q y S. Aquí se conoce como complejo QRS. Esta imagen corresponde a, ¿qué sería? Una onda R positiva, una onda negativa, que es S, y una onda R, que nuevamente es positiva. Esta imagen es frecuente de encontrar en una enfermedad muy prevalente en nuestro medio, que es la enfermedad de Chagas. Viendo esta patente, en la derivación B1 corresponde a un bloqueo completo de la rama derecha. Vean acá una onda R, que es alta, y una onda S ancha, con una muesca, se llama S empastada. Y aquí una onda R sola, pero con una muesca en el medio, una onda R empastada. Es normal que la onda R vaya creciendo en las derivaciones precordiales desde B1 hasta B5. Y es normal también que la onda S vaya disminuyendo el voltaje desde B2 hasta B6, porque crece el ventrículo derecho de izquierda a derecha. ¿Sí? Esa es la explicación. Otra cosa que se mide también es el intervalo QT. El intervalo QT lo que representa es la suma de la despolarización auricular y la repolarización auricular. Entonces, toda la actividad ventricular es lo que está midiendo el intervalo QT. Hay una enfermedad que se llama el síndrome de QT corto, o patente QT corto, cuando es menos de 0,35 segundos. Esto es anormal. También es anormal que sea mayor a 0,44, 0,45, que está reflejando de que la contracción, pero particularmente la repolarización ventricular es muy heterogénea o lenta. En consecuencia, el QT es largo. El QT normal está en 0,38 a 0,44. Diga entonces, dos cuadraditos grandes, 10 milímetros, 9 u 11, está normal. Y el QT largo, o QT longo, para hablar así, como en portugués mal, el QT largo debería ser más de 0,44. Y hay una enfermedad
que es grave es el QT largo congénito, también el QT largo adquirido, que se asocia a un montón de cosas, entre ellas el QT largo adquirido puede deberse a drogas, puede deberse a isquemia miocárdica, pero lamentablemente también se debe mucho, sobre todo en mujeres jóvenes y con algún dolor, uno recuerda estas cosas de que se presentan mujeres jóvenes que en el afán, digo esto porque creo que me interesa particularmente mencionar esto, ustedes que van a ser médicos en poco tiempo, cuando encuentren una joven que delgada y que tiene un QT largo, hay un alto riesgo de muerte, ustedes conocen esto, y es muy triste saber que esto sucede así. Bueno, después vamos siguiendo en el segmento ST. El segmento ST está desde el punto J hasta la onda T. Es normal que esté nivelado hasta la misma altura. Cuando está infradesnivelado, o sea, está debajo de la línea de referencia, está sugiriendo una posibilidad que el paciente tenga una zona cercana al endocardio con falta de irrigación óptima. Hablamos de una injuria subendocárdica, paciente grave en ese momento, muy grave. O si está el segmento ST elevado, una posibilidad es de que haya una oclusión completa de una arteria epicárdica. El paciente estaría teniendo en ese momento un infarto agudo de miocardio, está evolucionando hacia eso. La onda T tiene diferentes formas, configuraciones. Esto es una onda T normal. También cuando se asocia a una onda R alta y ondas T altas, posiblemente sea una insuficiencia aórtica. Si la onda T es invertida y asimétrica, quizás crecimiento ventrículo izquierdo con sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Una onda T negativa, simétrica, podría corresponder a isquemia miocárdica, a veces severa. Cuando se asocia a Rs altas, hipertrofia ventricular, ST deprimido más Ts asimétricas, quizás corresponda a una enfermedad que suele ser congénita, que se llama cardiopatía hipertrófica, que puede involucrar diferentes zonas del ventrículo izquierdo, con alguna predominancia en la punta del ventrículo izquierdo. Y también podría ser de que la T negativa, ancha, con QT largo, ¿sí? Más de 0, ¿cuánto mide QT? Casi 0, casi 0,56, puede corresponder a una ACV hemorrágica, particularmente los ACVs hemorrágicos. Preguntas hasta acá, si no hablo tanto, o comentarios. Sí. ¿Perdón? Bueno, tengo una presentación sobre eso. Estoy tratando, en mi plan es hablar rápido sobre estas cosas, y si termino esto voy a dar un tiempo a los bloqueos auriculoventriculares, que es un tema que mucha gente cree que es difícil, yo creo que es fácil. Entonces, su pregunta la voy a responder en un momentito. ¿Sí? Vamos a ver eso. Me interesa, y quiero hablarlo ampliado. Por eso te estoy dejando a ver hasta las 10:30 tenemos de la hora, ¿no, Doc? Sí, doctor. Bueno, tenemos 30 minutos para eso. Vamos a ver, el otro punto es calcular la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, como quiera que en horizontal vemos el tiempo, si hay muchos eventos, estamos hablando de que el paciente está en una frecuencia cardíaca lenta o rápida, ¿cómo diría? Si hay muchos, rápida, hay taquicardia. Si hubiese pocos, o brádica. Muy bien. Ese concepto es muy sencillo, así que sobre esto que ustedes lo tienen fijo, voy a continuar. Siempre pensando que la frecuencia cardíaca, perdón, la velocidad del papel está a 25 milímetros por segundo, ¿no? ¿Qué tal si, ustedes vean acá el mosaico? Si es que hay
desde una esquina hasta la otra esquina, un complejo QRS, vamos acá, ¿sí? Si cada mosaico equivaldría a un cuadrado de 5 milímetros, siendo que la velocidad es 25 milímetros por segundo, digamos de que si hay 1 y 1, la frecuencia cardíaca está a 300 por minuto. Si ocurre cada 2 mosaicos, la frecuencia es 150. Si ocurre cada 3, la frecuencia es 100. Si ocurre cada 4, la frecuencia es 75. Si ocurre cada 5, la frecuencia es 60. Bueno, yo me quedo acá en esto, en cada 5. ¿Por qué? ¿Cuánta es la velocidad del papel normalmente? 25 milímetros. Sí. 5 cuadrados de 5 por 5 es 25 milímetros por segundo. 60 latidos por minuto. Entonces, si viendo el papel del electrocardiograma veo que la frecuencia cardíaca sucede cada 5 cuadrados, entonces estoy a la frecuencia, recuerden que es 25 milímetros por segundo, es decir, un latido cada segundo. Voy a tener 60 en un minuto. Entonces, si ocurriese la mitad de esto, entonces la frecuencia es 30 por minuto. Entonces, mientras los complejos QRS están más pegados unos a otros, frecuencia más rápida. Y si son más espaciados, frecuencia más lenta. Si hay 1 es 300. ¿Por qué 300? Porque si ustedes registran un minuto de papel, hay 300 cuadrados de 5 milímetros. ¿Sí? De 5 milímetros. Por eso hablamos de 300. Para hacerlo más fácil, vamos a almorzar. ¿Cuántas personas quisieran? 5. Bueno, ¿sí? La cena cuesta 300 pesos. ¿Cuántos somos? 5. ¿Cuánto paga cada uno? 60, ¿no? Aquí no hay que decir, no, yo no traje. La cena cuesta siempre 300. Vamos 2. ¿Cuánto pagamos? 100. La cena cuesta siempre 300. Somos 10. Esta vez fuimos a comer hamburguesas ahí en la calle Lanza. ¿Bien? Entonces, bueno, la cosa es así. La cena siempre cuesta 300, dependiendo de cuántos comamos, ¿sí? Va a ser menos el valor. ¿Sí? Entonces, frecuencia cardíaca se saca de esa manera. Vamos a ver con un ejemplo. Pensemos acá. 5 cuadrados entre uno y otro. Nuevamente, la cena costó 300, somos 5. ¿Cuánto pagamos? 60. Somos 3 los que vamos a cenar. ¿Cuánto hay que poner cada uno? 100. Bueno. Somos 4, ponemos cada uno 75. Entonces, dependiendo de los intervalos que haya en cada intervalo RR, es la frecuencia cardíaca. 300 menos, dividido la cantidad de cuadros de 5 milímetros. ¿Saben si la frecuencia cardíaca? Otra forma es cuando es la frecuencia irregular, pero eso no lo vamos a ver. Vamos a pasar rápido. ¿Alguien está dormido? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Menos lo de los bloqueos que vamos a responder en la amplitud ahora. ¿Tiene cómo hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca del intervalo PR? PR, no, porque hablamos de intervalo PR, dice usted, ¿no? El intervalo PR es el intervalo PR. No entendí. ¿Cómo? No, ¿tiene cómo hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca por el intervalo PR? No, porque estamos viendo solamente el tiempo entre aurículo y ventrículo. Porque podría ser que desde que se contrae la aurícula hasta que pasa el ventrículo, puede ser, digamos por caso, no sé, 0,12, 0,20, 0,40, que no necesariamente es la expresión de la frecuencia ventricular.
Podría ser, digamos, que el paciente tenga una mala conducción auriculoventricular, pero una fuerte frecuencia sinusal, digamos 80 por minuto, y ser el PR largo. ¿Sí? No hay relación, porque son, en cierta manera, porciones un tanto diferentes. No necesariamente desentendidas una de las otras, pero son un tanto diferentes. ¿Sí? Porque son, la enfermedad puede afectar la conducción entre el nódulo sinusal y la aurícula, pero no tocarle en nada la unión auriculoventricular, o a la inversa, o las dos. No podemos inferir de que algo está mal porque lo que está arriba o abajo está enfermo. Podría ser, podría ser. Yo creo que ese es un concepto que conviene que en la medicina, no solamente en la electrocardiografía, sepamos. O sea, por un dato no podemos inferir el siguiente. No. Podemos suponer, pero no estar seguros. Y si hablamos en medicina puntualmente, o siendo científicos, no podemos hacer la definición de algo o en algo que pasó después o que pasó antes. Y este ejemplo, digamos, es un poco cruel, durísimo. Usted ve salir a su novia de un cierto lugar con un caballero. ¿Qué piensa? Pues no está seguro. Usted puede suponer cualquier cosa, pero no está seguro. Usted dice, tengo hipocalcemia, porque eso no me... Pero no puede estar seguro. Posiblemente pasó lo que sea, pero no está seguro. ¿Sí? Lo mismo está. Vamos entonces a ver un tema que me interesa, ya que yo he pensado hablar de esto de los bloqueos auriculoventriculares. Hasta ahí, ¿cómo va? ¿Se entiende? ¿No? Una pregunta. Sí. El valor normal del intervalo PR, Sí. ¿qué importancia tiene en la despolarización ventricular? Parece que esa es la pregunta que Sí. quise enfocar, ¿no? Sí. Yo diría que no es una respuesta, digamos, categórica, podría decir. Y ahora, con esto que voy a, en la siguiente charla que tengo acá, quisiera responder en amplitud esto que usted mencionó. Vamos a ver entonces ahora los bloqueos auriculoventriculares. Vai mudar quantos parâmetros? Vai mudar o nível vertical. Cada nível vertical do ponto de 0,04 e a cada nível vertical. Os caras estão fazendo confusão. Eu nem saquei isso aí. É porque... A ver, vamos a ver ahora entonces los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, cuando hablamos de bloqueo auriculoventricular, sí, estamos mencionando de que la actividad auricular ocurre, pero no necesariamente, como este pajarito, no llega a los ventrículos. ¿Sí? Y digamos, un bloqueo AB hace de que es expresión de que la actividad auricular es más rápida y la ventricular es como un buceo, va más lento. Es más lenta, de alguna manera más lenta. Vamos a ver esto, cuáles son las diferentes maneras de cómo se ocurre un bloqueo auriculoventricular. Recordar de que un bloqueo AB, por definición, es una alteración en la conducción del estímulo entre aurículas y ventrículos. Entonces, en las cuales la conducción de aurícula es lenta, o en algún grado se interrumpe. Se interrumpe, voy a decir, poco, se interrumpe mucho, o definitivamente se interrumpe de forma total. O sea, hay conducción lenta, o demasiado lenta, o puede no haber conducción. Hay un cuadro que es interesante, quisiera que recuerden esto como un concepto general. Este es de que el bloqueo de primer grado
Hay 3 grados de bloqueo, primero, segundo y tercero. En el primer grado la conducción es lenta. La característica es que es conducción lenta. En el segundo grado, y hay 4 variantes de bloqueo del segundo grado, en todos ellos la conducción AB es intermitente. ¿Sí? Puede ser un poquito intermitente o muy intermitente. Y en el bloqueo de tercer grado no hay conducción auriculoventricular. Entonces, primero, segundo y tercero, el equivalente es conducción AB lenta, intermitente o ausente. Veamos un bloqueo AB de primer grado. El estímulo se origina en el globo sinusal, las aurículas. A su pasaje por la unión auriculoventricular, el haz de His, el tronco, en algún momento, en algún lugar de eso, hay una lentitud en la conducción. Recuerde, la característica del bloqueo de primer grado es que la conducción es lenta. Eso, lenta. Aquí no se habla de cómo es el complejo QR, si es ancho o es angosto, no se habla si la onda P es ancha o es negativa, pues no estamos hablando nada más cómo es la conducción auriculoventricular. ¿Y cuánto es el PR normal? De 0,12 a 0,20. Si es 0,22, ¿es largo? Sí. Si es 0,26, ¿es largo? Sí. En este caso, el PR primario es 0,26. Hay conducción AB lenta, 0,26, 0,26, pero vean esto, siempre que ocurre una onda P, hay un QRS, P, QRS, P, QRS, P. O sea, se mantiene la cadencia PQRS permanentemente en la secuencia 1 a 1. Siempre que hay una contracción auricular, hay una ventricular. Bloqueo AB de primer grado. ¿Sí? Es la única característica que hay que grabar en el cuerpo. Intervalo PR más de 0,20, pero con relación 1 a 1, bloqueo de primer grado. ¿Cuáles son las causas? Bueno, una coronaria, Chagas, reumática. ¿Cuál es la característica común de los bloqueos AB de segundo grado? ¿Cuál es? Conducción AB intermitente. Entonces, ¿qué quiere decir intermitente? Que puede ser, nuevamente lo voy a repetir, puede ser un poquito intermitente o muy intermitente. A ver, entre eso vamos a ver las diferentes formas de presentación. Hay una que se conoce, uno de los tipos de bloqueo de segundo grado, que se conoce, es el bloqueo tipo Wenckebach. Es interesante cómo se usa. Y la teoría sería así: el intervalo PR, o sea, la conducción de aurícula a ventrículo, se prolonga paulatinamente hasta que hay una onda P que no va seguida de complejo QRS. ¿Sí? Vamos a ver esa que es la esencia de del bloqueo AB tipo Wenckebach. Acá el primer PR, y esto ocurre por ciclos, además el otro dato que no mencioné. El PR primero es de 0,20, el siguiente se prolonga a 0,36, un poquito más largo, el otro va a 0,44, 0,52, y finalmente hay una onda P que se escribe con la onda T casi, que no tiene respuesta ventricular. Vean entonces, ¿cuál es la característica? El PR se va haciendo más largo. ¿Sí? 0,18, 0,24, 0,30, 0 lo que sea. Hay una onda P en un momento que no se conduce. No tiene respuesta ventricular. Ese es un Wenckebach. ¿Sí? La característica del Wenckebach es que el PR se prolonga paulatinamente hasta que hay una onda P que no se conduce. En este caso, siempre se cuenta primero las aurículas. Hay 1, 2, 3, 4, 5 aurículas y 1, 2, 3, 4 ventrículos. Es una conducción AB 5, 4. ¿No? Pues AB, A5, B4. Vemos un Wenckebach o Movitz 1, pero con una pequeña diferencia. Acá el primer PR 0,24, segundo 0,32, ya la siguiente onda P
no tiene respuesta ventricular. ¿Vean? Esas primeras ondas P, las siguientes tienen respuesta ventricular un poco más lenta, y la tercera onda P ya no tiene respuesta ventricular. Entonces, también es un Wencker. Tendrá la relación 3-2. La característica es de que el PR se prolonga y una onda P que no conduce. Es un Wencker. Otra enfermedad un poquito más grave, que es el Morbitz 2, suele presentarse en condiciones clínicas un poco peores. ¿Sí? ¿Cuál es la característica electrocardiográfica? Las ondas P que van seguidas del QRS tienen la misma duración. Si el PR, obviamente hablo de PR, hablo P y luego R, entonces hay complejo ventricular, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos frente a un trazado así, vamos a ver, onda P, ¿cuánto mide? Aquí tiene la duración de 0,20 y 0,20. ¿Y esta otra onda P qué pasó? No tiene complejo QRS. Es un Morbitz 2, que es diferente al Wencker. El Wencker, ¿qué pasa cuando el PR se va prolongando poco a poco? En el Morbitz 2, PR fijo, 0,18, 0,24, lo que sea. 0,20, 0,20, 0,20, P, nada. Es un Morbitz 2. Otro ejemplo de un Morbitz 2. PR, P, QRS, P, QRS, P, QRS, y esta onda P no tiene complejo ventricular. O sea, hay un bloqueo auriculoventricular. ¿Cómo es la conducción AV? ¿Lenta, intermitente o ausente? ¿Cómo es? Intermitente. Entonces, es un segundo grado, porque es intermitente. Cuando ustedes vean una onda P que no se conduce de tiempo en tiempo, a ver, vean si es que, o sea, el primer concepto es encontrar P que no tienen QRS. Si es así, es un bloqueo AV de segundo grado. ¿Pero de qué tipo? ¿Es un Wenckebach? Hago la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo sería? El Wenckebach tiene la característica de que el PR se alarga. En el Morbitz 2 el PR es fijo. Una onda P súbitamente no tiene QRS. Lo que vemos acá. ¿Cómo será el bloqueo AV tipo 2-1? Yo creo que a esta altura no tiene que decir cómo es un 2-1. ¿Quién se anima? ¿Qué es el 2 y qué es el 1? ¿Qué quiere decir? Recuerden, ¿qué número? O sea, el primer número corresponde a algo y el segundo a otro. Perdón. Muy bien. 2 auriculares y una conducción y una respuesta ventricular. Es fácil. Yo no sé por qué dicen que cardiología es difícil. Veamos acá. Una onda P, como dice acá el doctor, onda P, ¿y qué dijo después? Un QRS. GRS. P, QRS. P, QRS. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2. No sé qué ritmo será ese, pero... Entonces, un bloqueo AV de segundo grado. A ver, aquí la conducción. Ahora, ¿es intermitente? Sí. Porque a veces sí, a veces no. Diría que aquí hay más veces que no que sí. ¿No es verdad? Por ejemplo, acá, en este, digamos, de cada 4 aurículas hay 3 ventrículos. O sea, es intermitente, pero no mucho, ¿no? O en este otro, acá, de cada 3 hay 2. O sea, pero en este que estamos viendo ahora, en este 2-1, la cosa se complica un poco más. O sea, de cada 2 veces que se contrae la aurícula hay solamente una respuesta. Estos pacientes están peor. Su pronóstico clínico a mediano plazo o corto plazo es más comprometido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos 8. 8. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? Vamos a hacer lo mismo. Hay que pagar la cena 300 pesos, somos 8.
¿Cuánto hay que pagar cada una? ¿Tienen una calculadora? ¿Cuánto? 8, ¿cuánto es? Bueno, es 37. 37.5, bueno. Entonces, la frecuencia es lenta. A mayor bloqueo, la gravedad de bloqueo auriculoventricular, la frecuencia va cayendo. Pero no es lineal. Pero la frecuencia tiene que ser más lenta. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo nada más. ¿Cómo es un 3-1? ¿Cómo será un 3-1? Bueno, díganlo. ¿Ya? Esto ya no tengo que decirlo ahora. Ya tienen que ser ustedes. ¿Cómo es un 3-1? ¿Alguien quiere decir vos algo? Vos como de tarijeño así algo. Muy bien. Vamos a ver si el doctor tiene razón. P, QRS. P, QRS. P, QRS. Es un 3-1. Es un 3-1. Esto es un grado, yo creo que se conoce también como lo que es segundo grado, pero de alto grado. La conducción es intermitente, sí. Es mucho más intermitente, ¿no? O sea, en este caso ya el 33% de los latidos auriculares tienen respuesta ventricular. El otro era el 50%, por lo menos, el 2-1 estaba más rápida la frecuencia. Pero acá ya vemos que la frecuencia es mucho más lenta. ¿Cuánto será? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, digamos. ¿Cuánto es 9? 300 dividido 9, 33. La frecuencia es mucho más lenta. Ya con 33 por minuto ya se le borran algunos números de teléfono. No está muy bien. O sea, el paciente va a estar con algún grado de deterioro en su capacidad clínica. Va a decir, me canso muy rápidamente, me duermo fácilmente, o quizás hasta tuve un desmayo, o estuve para marearme. La capacidad clínica de este paciente está notablemente disminuida. Notablemente disminuida. Entonces, la característica dice que es una conducción AB intermitente. Vamos a los bloqueos AB de tercer grado. ¿Cómo es la conducción en ellos? Ausente. Bien. Felizmente necesitas otro trabajo. Hay un montón de causas, ¿no? Infecciosas, inflamatorias, infiltrativas, reumática. Pero bueno, una de las cosas que nos pasa es que la Chagas es una de esas causas. ¿Sí? ¿Cuál es la característica electrocardiográfica? En este caso, como hay ausencia de conducción, ¿sí? No hay, recuerden que la característica es de que no hay conducción auriculoventricular. Entonces, la frecuencia auricular se mantiene la que tiene la aurícula. ¿Sí? Digamos, está en el ritmo sinusal la aurícula, pero puede tener 70, 80, 40, 90, 100, 150. A los ventrículos no pasa nada, porque hay ausencia de conducción a veces. Los ventrículos tienen su propio marcapaso, porque si no lo tienen, el paciente se muere. Ustedes saben que también puede ejercer en función de marcapaso la unión auriculoventricular, el haz de His, las ramas por los ventrículos. Ciertamente, mientras más bajo es el marcapaso, es más lenta la frecuencia, pero por lo menos sirve para algo. Entonces, hay frecuencia auricular más rápida que la ventricular. Frecuencia, además, suele ser regular. La frecuencia ventricular también suele ser regular, pero más lenta que la auricular. En consecuencia de lo que se conoce como disociación auriculoventricular. La aurícula tiene su frecuencia, el ventrículo tiene la propia. Y veamos esto. Entonces, la aurícula por un lado, el ventrículo por el otro, cada uno su frecuencia. Aquí la frecuencia auricular está más o menos en unos 70 por minuto. La ventrícula está muy lenta, y está a la vez separada de la auricular. Esto es de didácticos, y así es como se vería en el trazado. Vean cómo es de que este PR es largo, este PR un poquito más corto y este más corto. Pero, ¿qué vemos? Frecuencia auricular que tiene una
frecuencia regular, la ventricular también es regular, pero no hay relación entre ellas. De hecho, fíjense, aquí hay una onda P que se inscribe con el complejo QRS, no la vemos, pero vean de que no hay ninguna relación en la conducción AB, porque cada cavidad o cada par de cavidades tiene su marcapaso. Por eso también, como decía, hay lo que se conoce como disociación auriculoventricular. ¿Vean? Aquí, como veríamos también otras dos derivaciones, lo mismo, frecuencia auricular regular por un lado, la ventricular también, pero más lenta. Otro ejemplo de bloqueo AB de tercer grado. Esta es la actividad auricular. Vean acá, una onda P, otra P, aquí hay otra onda P, aquí estaría en medio de la onda P, otra onda P. La actividad auricular regular, la ventricular regular, la auricular más rápida, la ventricular más lenta, y uno puede medir intervalos PR de duración absolutamente variable, porque cada par de cavidades se activan a frecuencias diferentes. Puede ser que coincida casualmente, como dice, acá tiene pero 0,18. No hay conducción AD. Justo coincidió en ese momento. ¿Sí? Un ejemplo de bloqueo de segundo grado tipo 2.1, el paciente empeora ese momento su conducción, no hay respuesta a esta segunda onda P, el paciente no tiene que tener bloqueo de segundo o de tercer grado, como si fuese una ley. El paciente tiene que puede, lo que su enfermedad le permite. De pronto tiene momentos peores, en los cuales quizás, si el paciente tiene esto, a lo mejor acá tiene como mareos. ¿Por qué? Porque casi un poco más de 2 segundos no le llegó agua al tanque. Entonces, es normal que el paciente pueda tener como un mareo. Y si esto se repite, hasta quizás pueda perder estado de conciencia. ¿Sí? Bueno, yo creo que hasta aquí. Bueno, ¿alguna pregunta, señores? Doctores. ¿Cuál derivación se utiliza para graficar solamente la actividad de la aurícula? Las mejores dos son D2 y B1. Las mejores dos. De hecho, digamos, es por eso que en estos trazados, con ese rigor, presenté que fuesen de esas derivaciones, ¿no? Donde mejor se ve. Pero en realidad no quiere decir que sean las únicas donde se vean. A veces por la razón que el corazón tiene rotación horaria, tiene rotaciones, podría cambiar la mejor derivación. Entonces uno hace 12 derivaciones y luego va viendo dónde se ve mejor. Y por si las pone en conjunto con la contracción ventricular, cuando los dos no están conectados, el complejo QRS podría como ocultar una contracción ventricular. Entonces tendría que haber una solo la aurícula y otra solo el ventrículo. No, porque en realidad un electrocardiograma de superficie, ¿sí? Brazos, piernas, va a medir de forma global, digamos, desde ahí estás viendo como soy así. Si quisiéramos ver puntualmente una cavidad, tendríamos que usar otros métodos. Por ejemplo, exactamente lo que se hace para este tipo de pacientes, cuando uno tiene dudas sobre algunas cosas, se hace un estudio electrofisiológico. Para eso se ponen catéteres por las venas femorales, por la subclavia o la yugular interna, y se llevan hasta el corazón. O sea, se pone un catéter en la aurícula, otro en el haz de His, en el seno coronario, el ventrículo, y ahí se puede estudiar, digamos, como una cavidad en forma separada, ¿sí? Pero esto es de esa manera. Una posibilidad podría ser intermedia a esa, cuando se utiliza un electrodo que se avanza hasta el esófago, y uno podría ver más de cerca la actividad auricular. Pero, voy a una más. Perdón. Para que veamos. Bueno, no sé si respondí. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Yo, doctor, en un bloqueo del cuarto grado, ¿hay mayor riesgo de fibrilación? No necesariamente. Son dos cosas diferentes. Son cosas diferentes, sí.
Diciéndolo sin responsabilidad. Ser canero es más fácil. Yo diría que hacer otras cosas como poesía es más difícil. Entonces, en ese desafío, el cual también algunas veces me metí a escribir poesía, hice esto para ver qué pasa con los bloqueos saberes. Dice, no sé cómo va a caer, mis queridos paisanos, mi forma de entender los bloqueos saberes. A veces la ciencia se me torna esquiva y para aprender veo vivir en el campo. El Choco Nivaldo y su parentela, aunque no son de faltar, siempre se demoran una hora para empezar a trabajar. Eso de llegar tarde lo mantienen desde el primer grado de la Escuela Nacional. ¿A qué les recuerda eso? Primer grado. Muy bien, señor. El Gumersindo Nievas es interesante para ver. Los lunes llega a horario, pero los martes un poco atrasado. Los miércoles, después del mediodía, se los ve llegar, pero los jueves no vienen. Nadie sabe por qué. Viendo cómo se comporta, digo, es hijo del Colo buen que va. ¿Está bien? Del Estanislao y el Pedro Guido, digo, esto digo. Los lunes llegan peinaditos, tempranito. El martes se repite lo que el lunes pasó. Pero el miércoles, sin dar aviso, Malaya no vienen a laburar. Esa costumbre la aprendieron del finado Moritz II. ¿Se entiende? El petizo Robledo es un vago, atorrante, guitarrero y faltador. Él dice que es porque está enferma su mujer. En la Argentina la quiniela el 21 es la mujer. Por eso, ¿no? Nosotros decimos el 21, no por la mujer, sino porque de 2 días solo trabaja uno. Es un 2-1. La cosa se va complicando a medida que el cuento va avanzando. Son más las personas con excusas para trabajar que aquellos con ganas de progresar. Con el Tieso Ortega no sabemos qué hacer. El lunes llega temprano, ¿para qué voy a mentir? Pero el martes y miércoles nunca se lo ve laburar, canejo. De 3 días solo uno lo veo jornalear. Mejor haré que me nombren como a él representante sindical. Carasta, me olvidaba del pistola Mendizábal, zorro, tramposo y además lento para hablar. ¿Cómo hace para que solo de tiempo en tiempo lo veamos laburar? No tiende las retas del patrón, de los compañeros, ni de capataz. ¿Qué querrá decirnos cuando muy Gorondo dice, tengo un ritmo indio ventricular? Así a mis amigos les he contado lo que en la hacienda se ve. Todos se dan derechos solo para descansar. Pero sabe, mis taitas están cansados. Pero ellos aprendí a estudiar y a trabajar. Ellos me enseñaron a tener un perro cortito, listo para laburar. Bueno, gracias.